En lo que a mí me interesa, porque no quiero entrar en una discusión sobre si la perspectiva de género es ideología de género, en lo que a mí me interesa es el proceso. Y cuando yo ofrezco una perspectiva de género desde un enfoque diferencial, estoy haciendo dos cosas. Una, exigiendo que la policía, los fiscales, investiguen bajo un enfoque diferencial que puedo resumir en no discriminar. Y lógicamente estoy procurando que esa investigación bajo un enfoque diferencial sea coherente con la ley, conforme a la constitución política, conforme a la ley. Ya no entro en la ideología de género, ya no entro en la perspectiva de género, aunque no ignoro que la Corte Interamericana ha exigido a México investigar en perspectiva de género. No ignoro que la Suprema Corte de Justicia ha saltado de lo ideológico a lo jurídico penal, obligando a México a juzgar en perspectiva de género. Ese es el tema central que tendría en el que tendríamos que centrarnos del derecho y lógicamente desde el proceso. Y la primera norma que tenemos que admitir y aceptar y comprender y hacer realidad es el segundo párrafo del 212 que vengo repitiendo, porque el 212 nos enfrenta a la necesidad de no discriminar. El 212 nos enfrenta a las 14 categorías antropológicas y aún más. El 212 nos enfrenta a la ley y a la constitución. El 212 nos enfrenta a, la, a los peritos expertos, a los policías expertos, a los fiscales expertos, a las fiscalías especializadas, a los jueces especializados, a los magistrados y a los ministros especializados, que, y con todo respeto, me parece que la inteligencia artificial nos va haciendo obsoletos, que los modos electrónicos, que la prueba digital nos está haciendo obsoletos y que tenemos que replantearnos los jueces del siglo XXI si estamos capacitados para seguir siendo jueces, magistrados y ministros, cuando tenemos que valorar bajo un enfoque diferencial, respetando las distintas categorías antropológicas. Porque el artículo 12 nos exige proceder inmediatamente. Cometido un delito, denunciado un delito, inmediatamente. Detenido una persona, inmediatamente. Con una voz de alarma, como pasa ahorita con la llamada a un sismo, como ocurre ahora cuando se nos dice que hoy llueve, no llueve, hay huracán o no hay huracán, y entonces reaccionamos. Así lo tenemos que hacer con el delito. El artículo 212 nos dice que la investigación deberá realizarse de manera inmediata. Y todos nosotros sabemos las consecuencias de una investigación no inmediata. Cómo hay efectos del clima en el lugar de los hechos. Cómo hay efecto de la lluvia, de la nieve, del viento en el lugar de los hechos, que altera o que perjudica el estudio del lugar de los hechos o del hallazgo, en el trabajo de los criminalistas de campo, lógicamente en el descubrimiento de los
indicios, el embalaje de los mismos, su fijación, el traslado a los laboratorios y el procesamiento de los indicios en los laboratorios. Todo esto debe hacerse por mandato, no de una perspectiva de género, sino por mandato de un artículo, de una norma, el artículo 212, que además agrega, debe ser eficiente, debe ser una investigación exhaustiva, debe ser una investigación profesional, debe ser una investigación imparcial y desde un enfoque diferencial, libre de estereotipos y discriminación. No de estereotipos de género, sino de todos los estereotipos que puedan influir en una investigación sin calidad y sin discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho, que la ley señala como delito. Y entonces luego, una vez que tenemos el hecho delictivo y que tenemos los indicios y que tenemos procesado el lugar de los hechos y que tenemos procesado el lugar del hallazgo, que tenemos eh, procesado los indicios en los laboratorios con respuestas de huellas dactilares o de balística o de necropsia, entonces ahora entramos a la detención o no del probable autor del hecho y ahí tenemos que entender sin estereotipos, sin discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse del sujeto activo, del sujeto pasivo, y procurar, finalmente, por ese 212, libre de estereotipos, sin discriminación, con respecto al autor del hecho delictivo y con respecto a la víctima de ese hecho delictivo. Y por tanto, entonces, cuando a mí me preguntan, José Daniel, en este libro que es escrito sobre cómo investigar en perspectiva de género, ¿qué dices? Y yo me limito a decir, es un libro completo, sin embargo, yo me limito a decir lo que estoy diciendo en un libro sobre cómo investigar en perspectiva de género, es investigar bajo un enfoque diferencial, investigar sin discriminar en la persona del imputado, en la persona los testigos e implicados con el imputado, en la persona de la víctima y las consecuencias sociales del entorno de la víctima. Y por eso, lógicamente, si a mí me toca resolver un caso X en donde hay una situación que me lleva a discriminar, entonces debo, como oficial de policía, salirme del caso y dejar que entre otro para no contaminar ideológicamente, para no contaminar el caso, la investigación y para no producir una injusticia en la persona del imputado o una injusticia en la persona de la víctima. Y esto es lo que en cierto sentido estamos entendiendo cuando se nos está pidiendo investigar en perspectiva de género. Solamente puedo, perdón que vuelva a repetirlo, solamente puedo investigar en perspectiva de género conforme a la Constitución y a la ley si investigo bajo un enfoque diferencial, cuando investigo sin discriminar. Muchas gracias.